Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué alegría poder avanzar cada día en la meditación de las Escrituras, sabiendo que Dios tiene control de nosotros. Oro que todas las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu nación. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 2 al 13, un nuevo campo de evangelismo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Un nuevo campo de evangelismo. Después de la muerte de Esteban, se inició una gran persecución sobre la iglesia. El personaje que comanda, que lidera esta persecución, se llama Saulo de Tarso, un judío fariseo, celoso de la ley, creyendo que está haciendo la obra de Dios, persiguiendo la iglesia, asolando, apresando, arrestando hombres y mujeres y entregándolos en la cárcel. Este joven, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, un hombre con una pasión por lo que hace. Existen muchas personas así, que viven lejos del propósito de Dios, errados en sus caminos, errados en su propósito y lejos de la vida de Dios, pero haciendo cosas contrarias, pensando que con eso frenarán el proyecto o los sueños de Dios. Sin embargo, Dios siempre ha tenido el control. Dios siempre tiene el control, y a pesar de la persecución, sí, Dios está movilizando a la iglesia para que la iglesia salga de Jerusalén a Samaria, a Siria, a todos otros lugares alrededor, para que puedan el evangelio seguir creciendo. En medio de la lucha, en medio de la persecución, la iglesia tiene un propósito, una encomienda: anunciar el evangelio. Y si nosotros no anunciamos el evangelio, Dios buscará la manera de movilizarnos, aunque sea por medio de la persecución, como lo hizo en la iglesia del primer siglo, con tal de que anunciemos. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un sueño: que el mundo crea, que el mundo conozca. Después de esta persecución y los que fueron esparcidos, como en este caso también Felipe, conocido como Felipe el Evangelista, uno de los 7, compañero también de Esteban, descendió a Samaria. Los samaritanos eran extranjeros que habían poblado Samaria y habían abrazado la fe judía. Sin embargo, habían mezclado su fe con sus creencias de sus pueblos, y esto les había ganado el mote de samaritanos, y eran despreciados por los judíos. Ahí llegó Felipe, y un hombre también lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y contrario a la suerte que corrió Esteban,
Felipe ve un gran avivamiento, un mover de Dios visitando Samaria, de tal manera que los espíritus inmundos, las enfermedades salían de las personas y había un mago, un hechicero llamado Simón, que estaba atónito viendo las señales y maravillas que se hacían por medio de la predicación del Evangelio. Y hay una cosa bien importante: cuando predicamos a Cristo, Dios se agrada. Y cuando Dios se agrada de hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, su poder se manifiesta. Su poder se manifiesta. La gente necesita no solamente escuchar que hay perdón, sino también que hay sanidad, que hay libertad. ¿Cuántas personas viven atadas en drogas, en alcoholismos, en hechicería, bajo las sombras de muerte? Pero Dios quiere mostrarle al mundo que Él está vivo. Y cuando tú y yo nos atrevemos a predicar y hablar en su nombre, sí, su gloria se manifiesta, sus maravillas se hacen patentes. Así que cuando la gente estaba ahí unánime, escuchando a Cristo, también vino un gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a venir el gozo de Dios? ¿Cómo no va a venir alegría cuando las cadenas de los presos son rotas, cuando las ataduras de muerte son soltadas, liberadas, cuando la gente que vive en prisiones de oscuridad encuentra el gozo, libres de la depresión, libres de la angustia, libres de la tristeza? El Evangelio trae perdón, el Evangelio trae libertad. Vamos, predica a Cristo. Y aunque haya poderes ocultos de las tinieblas como en los que operaba Simón, el mago, Simón el hechicero, esto, ¿verdad?, no es comparable con el poder de Dios, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es superior al poder de las tinieblas. Y cuando hombres y mujeres se levantan para hablar en el nombre de Jesús, las tinieblas se disipan, las tinieblas se van, las tinieblas tienen que huir. Sí, es necesario que la iglesia en este tiempo anuncie, proclame, y que tú busques la llenura del Espíritu Santo. Sí, el Evangelio no es algo que se vende. El Evangelio es el regalo de Dios a los hombres y es el poder de Dios manifestado. Que ese poder se manifieste en nuestras vidas hoy. Anhela. Por eso, mira qué importante era que esos 7 varones que fueron elegidos como ayudantes de los apóstoles fueran llenos de fe y fueran llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Porque esto hace clic al predicar el Evangelio con fe. Cuando cae en una buena tierra, como en esa tierra sedienta de los samaritanos, su poder se derrama y el poder de Dios se manifiesta. Así que anímate, habla de Jesús a tus vecinos, a tus amigos, sal por las calles, por las plazas, visita enfermos, visita hospitales, visita prisiones, visita centros de rehabilitación. Habla de Jesús, ora por las personas, imponle las manos en el nombre de Jesús, que su poder descienda, que su gloria descienda. Anímate a ser un testigo de Cristo. Hoy estamos viendo tiempos de tanta necesidad de Dios. Es urgente que la iglesia se levante y predique y que un mover de Dios, un avivamiento como el que hubo en Samaria, como el que hubo en la primera iglesia de Jerusalén, vuelva a ocurrir en nuestro tiempo. Vivo para eso y creo que Dios puede levantar un ejército. Si todos aquellos que miran este devocional toman esta palabra, toman esta promesa y se animan a predicar a Cristo y orar por enfermos, sin duda Dios se manifestará. Quiero oír testimonios, quiero oír de los milagros que Dios está haciendo con tu vida a través de la predicación. No tengas temor, Dios estará contigo como estuvo con Felipe. ¿Y qué importa si viene persecución? ¿Qué importa si vienen los ataques del enemigo? Dios estará con nosotros. Oro para que te vaya bien en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén.